Voy a compartir en este momento pantalla con ustedes y vamos a hacer una actividad que quedó pendiente de la sesión número 1. Esta actividad se llama Online Games y son juegos en línea que vamos a desarrollar. Entonces el primero es un quiz game y el segundo es un word to word game. Entonces vamos a darle clic ahí e inmediatamente nos va a aparecer una página del British Council, que es el consulado británico, en la cual nos ofrecen hartos jueguitos que a mí me gusta mucho utilizar en mis clases. El primero bajamos y ahí ustedes van a encontrar que la temática es la que estamos viendo, el pasado simple del verbo to be. Hay una explicación y luego vienen dos juegos. Estos dos jueguitos aquí donde dice game es los que vamos a desarrollar. Entonces el primero le doy clic ahí y aquí me sale que es un quiz. Entonces vamos a empezar, ustedes me van a ayudar a resolverlo, ¿listo? Empezamos. Dice que complete la frase con estas tres opciones. ¿Cuál sería? ¿La primera, la segunda o la tercera? Profe, where, la segunda. Where. La segunda, profe. Muy bien. Segunda oración. He sick yesterday. La Number tercera, one. profe. Number La two. tercera, profe. Cream. Ok. Well done. Muy bien. Next. The game difficult. Are, where, Primera, profe. what? La primera, profe, sí. La primera. Are, where, or was. ¿Cuál de las tres? Are, The profe. game. El juego. Are, El juego es una sola cosa, ¿cierto? Sí, Entonces la sería primera, profe. was. Acuérdense que estamos en el pasado. Entonces la primera es are, que es para varios y en el presente. Entonces aquí es el pasado. Estuvo el juego difícil, entonces decimos was. ¿Listo? Siguiente, they, ellos. Was, La primera, profe. La primera, profe, la primera. recuerden La que they es varios, ellos. Were. Sería weren. Ahora sí se están acordando, ¿no? Bueno, yo. Ish. I was. Ish. La primera, profe. La tercera, profe. Acuérdense que es el pasado del verbo. La tercera, profe, la was tercera. o were. Ya dentro de is sabemos que is no es porque is es en presente. Y estamos La hablando del tercera. pasado. Entonces, was o were. Was. Was. Porque es una sola persona, yo, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. I was. La primera, profe. I wasn't. Wasn't. Muy bien. Ahora con she. La segunda, profe. La primera, profe. La primera, profe. Era. Ella Es es singular. singular, es una sola. Entonces, was. Muy bien. Ahora acá es una pregunta. Empezamos con where, was o where. Este where con esta comita, Were, profe. este where con esta comita es una contracción de we Es are. de nosotros. Entonces, esta No, profe, la última. Entonces sería Sí, profe, la where última. they at the beach on Saturday. ¿Estaban ellos en la playa el sábado? Muy bien, where. Seguimos. We, nosotros. La segunda, profe. Were. Ah, bueno, muy bien. Ahora she. She was. Wasn't, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí me dice que muy bien, que el puntaje fue 20 de 20 y que nos quedó el 100% de las oraciones bien. Entonces cerramos y esa calificación que se saquen ahí, ese puntaje, le hacen una captura de pantalla para que por favor me la envíen por el WhatsApp. Estos jueguitos los deben hacer hoy, ¿listo? Bueno, Vamos a explicar el segundo. Ahí abajito, mire, ahí abajito está el segundo juego. Se llama word to word, palabra por palabra. Entonces tenemos que escoger las palabras para formar la oración de manera que nos quede correcta. Entonces le voy a dar empezar, start. Y aquí nos salen las palabras en una bolita y aquí se va a ir formando a medida que yo las escojo. Entonces siempre el sujeto primero. I was I was late for
School to the sport. Entonces me quedó bien hecha. Entonces me dice well done, bien hecho. Vamos con la otra. She was. She was Dos. with her friends her friend last Saturday. Saturday. Bien. He was tired yesterday. Yesterday. Acuérdense que empiezo primero siempre con el sujeto, luego was o were y luego el complemento. ¿Listo? Seguimos. They went Weren't. at They the match, marched at the football football match Yesterday. Wednesday. ¿Listo? Muy Well bien. done. He wasn't He wasn't eating Hurry. At at breakfast time. what's time? Listo, muy bien. Seguimos. We weren't at the party The party on Saturday. on Saturday. Okay, Saturday. next. I was away were at 6 o'clock. 6 o'clock this morning. Listo, seguimos. ¿Cuál sería? The weather, Ya. no, weather. was Una pregunta. Was Was weather where good? is Spain? Acuerden que las preguntas siempre empiezan con el was o where, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener eso en cuenta. Yes. Entonces, ¿cuál sería? Where Were you you in the park this afternoon? afternoon? Muy bien, seguimos. Es otra pregunta. Were You At home last meeting. Y aquí ya me dice que ya terminé, 10 de 10, 100%, cierro, y aquí ya me 100. sale la nota. Entonces, cuando le salga ese 100%, el 100%, todo bien, usted le toma un pantallazo, una captura y la comparte, por favor, en el grupo de nuestro WhatsApp. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Esa es la actividad de Online Games. Son 2 jueguitos muy fáciles en donde van a repasar el pasado del verbo to be. ¿Listo? Listo, Esto lo profe. deben hacer hoy y me lo deben compartir hoy. Lo pueden hacer esta tarde. Tienen toda la tarde para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, máximo plazo hasta las 6 de la tarde para que me lo envíen. Bueno, ¿Listo? profe, ¿y eso dónde encontramos el link? Ese link ahorita se los envío al WhatsApp para que les quede bien facilito. Es más, se los voy a enviar de una vez para que lo tengan ahí. Voy a buscar acá inglés 71 y aquí les voy a compartir link de los juegos en línea. Profe, ¿usted le da inglés a todo noveno, a todo séptimo, a todo octavo y a todo 11? Sí, señor. Sí, señor. A todos los séptimos, a todos los séptimos, a noveno y a 11. Bueno, entonces ya hicimos esa primera actividad, ya les compartí ahí por el grupo, confírmenme si ya les llegó. Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces ahora niños, vámonos a explicar la sesión 2, porque necesito explicar hoy parte de la sesión número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá a seleccionar sesión 2, van a poner allá como título, por favor, me ponen siempre los títulos, sesión 2, past simple tense, pero ya no vamos a hablar del verbo to be, sino que ahorita vamos a hablar de otros verbos. Entonces vamos a mirar los regular and irregular verbs. ¿Listo? Vamos a hacer oraciones en pasado, pero utilizando otros verbos.
verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, por favor, escriban ahí el título y como siempre, pues van a estar atentos a mi explicación. Siempre yo tengo acá una presentación que tengo que explicarles para que ustedes después puedan hacer las actividades. ¿Listo? Entonces, Teacher Presentation. Aquí le damos clic e inmediatamente van a ver las diapositivas. Acuérdense en que todas mis diapositivas las tienen que escribir en el cuaderno. Esta información debe quedar en su cuaderno. Siempre trato de que no sea tanto. Es muy resumidito lo que les voy a explicar. Entonces, esta información, por favor, debe quedar ahí. Entonces, en conclusión, lo que quiero explicarles hoy es que en inglés nosotros podemos hacer oraciones en pasado utilizando verbos, ¿cierto? Verbos en pasado. Entonces, para ello es muy necesario que antes de que veamos cómo es una oración afirmativa, negativa y una pregunta, es muy importante que ustedes sepan esto, que todas las oraciones que hagamos siempre tenemos que utilizar un verbo y que en inglés existen dos tipos de verbos, regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares son aquellos que en el pasado siempre les vamos a poner ed, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí dice I work, you work, he work, she work, we work, you work, they work, ¿cierto? Son verbos a los cuales les ponemos ed. Por ejemplo, el verbo mirar, looked, y le ponemos la ed, ¿cierto? Entonces, hay unos tipos de verbos que se llaman regulares y son aquellos a los que les ponemos ed en el pasado. Pero también en inglés hay unos verbos que son muy rebeldes, son irregulares. Quiere decir eso que ellos se escriben en el presente de una forma y en el pasado no les puedo poner ed, ellos se escriben de otra forma. Por eso decimos que son irregulares, son rebeldes, ellos se escriben de una forma diferente. Y entonces nos toca a nosotros aprendérnoslos, ¿listo? Entonces yo acá les voy a mostrar algunos de esos verbos, ¿listo? Profe, Dígame. es que no entendí lo de ed. Lo de ed es que existen en inglés dos tipos de verbos. Unos verbos que se llaman regulares, a los cuales siempre usted va a ver con esa terminación ed. Siempre ellos al final van a tener ed cuando los escribimos en el pasado. Entonces, por ejemplo, les voy a poner así el verbo work, que es trabajar. En pasado decimos worked y le ponemos ed, ¿cierto? Esos son los verbos regulares, los que llevan ed. Y los irregulares son aquellos que se escriben diferente. Por ejemplo, el verbo go. El verbo go, ir, en pasado se dice went. Aquí lo tenemos. I went. Yo fui. ¿Sí ves? Entonces hay verbos regulares que terminan en ed y hay verbos irregulares que siempre tienen una forma distinta de escribirlos. Y nos toca aprendérnoslos. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta este cuadrito que está acá. Dice regular verbs, spelling rules, reglas de la escritura de los verbos regulares. Todos los verbos regulares, como les acabé de indicar, terminan en ed, ¿cierto? Todos terminan en ed. Miremos los ejemplos. Walk, played, like, move, carried, studied, plain, stop, ¿cierto? Todos esos verbos son verbos regulares y cuando yo les digo que me digan el pasado de ese verbo, pues el pasado de ese verbo es con ed, ¿cierto? Siempre le vamos a poner ed. Quiero que estas reglitas que están a continuación las escriban muy bien y muy claritas en su cuaderno, porque las vamos a necesitar para la actividad número 1. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Que existen algunos verbos regulares a los cuales generalmente siempre les ponemos la ed, ¿cierto? Por ejemplo, walk y play. Miren ahí que les ponemos ed, ¿cierto? Pero hay unos verbos que ya terminan en e, como por ejemplo like. Él ya tiene la e ahí, entonces a ellos solamente les vamos a poner la d. La D nomás, así como está ahí en la tablita.
O el verbo move, que es moverse, ya trae la E, ¿cierto? Entonces, como ya trae la E, solamente le ponemos la D. Profe, porque en study, cuando le ponemos le cambia la Y a una I normal. Ah, muy bien, porque esa es una regla. Dice acá que todos los verbos que terminan en una consonante y en una Y, en consonante y una Y, le tenemos que quitar esa Y, mire, dice change, cambie la Y por una I latina y agréguele ed. Entonces, por ejemplo, study, que es estudiar, ustedes ven que tiene una consonante que es la D y tienen la Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarle la Y por una I latina y ponerle ed. Profe, como una palabra como cuál no tiene una consonante. Por ejemplo, play. Mire, play. Play termina en Y, ¿cierto? Pero play antes de la Y tiene una A. La A es una vocal. Entonces aquí yo no puedo ir a colocarle a play la I latina y la ED no porque me queda mal. Esta regla de la I latina, la E y la D se aplica siempre y cuando termine en consonante y una Y. Recuerden que todas las consonantes pues son todas las letras del abecedario, ¿sí? La R, la D, así como está aquí carry, carrier, ¿cierto? Pero se debe aplicar muy bien esa regla. No todas las que terminen en Y, tengo que cambiarle la Y por I latina, no. Acuérdense en que es las que tengan consonante y la Y. ¿Listo? Miren ahí muy bien esa tablita. Y la última regla dice que algunos verbos terminan en una consonante y terminan con una vocal. O sea que antes de la consonante hay una vocal, ¿cierto? Entonces miremos a ver el ejemplo. Dice plan. Entonces tenemos consonante, vocal y consonante. Ahí nosotros tenemos que duplicar la N. Duplicamos esa última letra y ahí sí le ponemos ed. O por ejemplo, stop. Miren stop. La T es una consonante, la O es una vocal y la P es una consonante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Duplicamos la última letra, duplicamos la P y ponemos ed. Entonces, estas son unas reglas que ustedes tienen que escribirlas en su cuaderno y tenemos que irnos estudiando. Estas son las reglas, mire aquí dice las reglas de los verbos regulares. Todos esos verbos regulares que terminan en ed, ellos tienen estas 4 reglas. La primera dice que a la mayoría se les pone ed. La segunda regla dice que todos los que terminan en e, solamente les ponemos la d. Profe, La disculpe. tercera dice que aquellos que terminen en una consonante y en una Y, se les cambia la Y por I latina y se les pone ed. Y algunos dicen que aquellos que terminen en consonante, vocal, consonante, se les debe ¿Cuántos panes has comido? la consonante. Tengo acá a Juliet con la manito levantada. Dime, Juliet, ¿qué me quieres Profe, lo que pasa es que si le permite a Valery Mejía de entrar a la reunión, que es que se le cayó el internet. Bueno, señora, ¿listo? Ok, muy bien. Listo. Esta tablita, por favor, necesito que la escriban muy clarita, así como está ahí, ojalá con los colorcitos de las letras y todo eso para que ustedes lo identifiquen y se lo aprendan mejor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Que tengan en cuenta esas reglas. Y por último, la pronunciación del ed. Cuando los verbos terminan en ed, ellos tienen 3 tipos de pronunciaciones. Es decir, cuando yo los pronuncio, estos verbos que están acá, wanted y needed, su pronunciación termina en id. Wanted, needed, ¿cierto? Terminan en id. Es el último sonido que ustedes escuchan. Esa ed suena como una i y una d. Wanted, needed, ¿cierto? Ahora miremos estos que están acá. Todos estos verbos terminan en ed, pero la pronunciación de ellos es como una T. Helped, looked, washed, washed.
loud, breath, kiss, dance, fixed. Suenan como una T, el sonido final es el de una T. Y por último, este otro grupo que está acá, son aquellos en los cuales... Profe, ese cuadro que está explicando Cuando- lo tenemos que copiar. Sí, señor. Siempre las diapositivas que yo utilizo para explicarles las deben copiar en el cuaderno. ¿Listo? Este último grupo de verbos que están acá, todos los que están acá, se caracterizan porque en su pronunciación esa ed al final debe sonar como una D. Entonces escuchen. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. ¿Sí? La último sonido de esa ed es como una D. Entonces, eso lo debemos tener muy en cuenta. Quiero que lo escriban, quiero que escriban muy bien esa información ahí en su cuaderno. Ahora nos vamos a la actividad que se llama Regular Verb Games, porque el día de hoy estamos trabajando sobre los verbos regulares, aquellos que terminan en ed en el pasado, ¿cierto? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Las reglas de para escribirlos, ¿cierto? Y vimos también su pronunciación. Entonces, aquí en esta parte debemos hacer el día de hoy estos dos puntos. Este primer punto que es una tablita y este segundo punto que es un trabalenguas para mirar la pronunciación de este verbo, de estos verbos que están ahí. ¿Listo? Entonces, voy a explicar con detenimiento, por favor, estén atentos. La primera actividad que van a hacer en su cuaderno dice, write the verbs in the table according to the correct spelling rule. Escriba los verbos en la tabla según su correcta regla de escritura, ¿cierto? Entonces acá ustedes van a ver unos verbos. Jump, cry, clean, look, kiss, hug, listen, play, ski, walk, talk, ¿cierto? Loud, cook, dance, todos estos verbos. Ustedes tendrán que coger esos verbos y clasificármelos aquí en esta tablita. Mire, aquí dice spelling rule. La primera regla, los que llevan ed. La segunda regla, los que solo les ponemos la d. La tercera, a los que les ponemos, les cambiamos la y y les ponemos ied. Y la otra regla, los que les duplicamos la consonante y les ponemos ed. Entonces, acá enfrente ustedes me van a poner esos verbos, ejemplos de esos verbos. Ejemplos de verbos a los que solo les ponemos ed, ¿cierto? Profe, Señor, no entendí lo de duplicar la consonante, ¿cómo así? O sea, ¿se le pone doble consonante? sí señor, duplicar la consonante es una regla que dice que todos los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, les tenemos que duplicar la última consonante. Por ejemplo, el verbo stop, que es parar, stop. Tiene una T, una O y una P, ¿cierto? Stop. Entonces, él tiene consonante, vocal y consonante. A ese verbo yo le tengo que duplicar la P, la última letra se la tengo que duplicar, stop, y le pongo ed al final, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta última casilla, ustedes pueden poner ahí el verbo stop. Stop, doble P y ed. ¿Sí? Entonces, ustedes deben buscar verbos en pasado que cumplan con estas reglas. ¿Listo? Profe, entonces los stop de la calle están mal escritos. No, porque ellos están escritos en presente, que significa pare. Y yo les estoy revisando lo que estamos aprendiendo nosotros es pasado. Entonces, este verbo stop, parar, en pasado quiere decir paró. Profe, una pregunta. ¿Esas qué? ¿Esas actividades están en la guía? Sí, señor, esta actividad está en la guía. Entonces, esta es la primera actividad, mirar estos verbos regulares y clasificármelos según las reglas. Me los deben clasificar acá. Entonces, por ejemplo, el verbo love, amar. ¿En Profe, cuál de estos me lo van a poner? Profe, entonces uno lo puede hacer en el cuaderno y le toma la foto. Sí, señor. Y me la comparte por el grupo del WhatsApp, por favor. Entonces, chicos, el verbo amar, love, ¿en cuál de estas reglas lo vamos a clasificar?
En la D, profe, porque ya tiene la E. Excelente, excelente. Entonces usted viene y me escribe aquí enfrente de la D, love, en pasado de una vez, ¿listo? Deje ver eso. Ahora voy a preguntar otro, el verbo cantar, el verbo bailar, dance, ¿en dónde me lo van a poner? En la E de profe. En la E, porque ya tiene la E, ¿cierto? Entonces aquí ya iría love, dance, listo, ahí ya tienen dos. Otro, miremos acá de los que están aquí arribita. El verbo, miremos, el verbo hablar, talk. El verbo hablar. En la E de profe. Ed, muy bien. Entonces venimos y lo escribimos acá, talk, con ed. Y así sucesivamente. ¿Listo? Así me debe de hacer esa tablita. Así hasta que llenemos todas las cositas de arriba, profe. Exacto, hasta que llenen todos estos verbos que están ahí me los deben poner aquí en la tablita según su correspondiente regla. ¿Listo? Me dice que me queda menos de un minuto. Si se corta, nos conectamos por favor 5 minuticos más para poder enviarle Ok. y todo. Bueno, señora. El segundo punto, Profe, ¿ustedes pueden mandar el video de la clase al grupo de WhatsApp? sí señor. El segundo punto que deben hacer es un trabalenguas. ¿Sí? Para que repasemos las reglas de la pronunciación del ed. Recuerden que esos verbos que terminan con ed tienen 3 formas de pronunciarlos, ¿cierto? Como una id, como una d o como una t. Entonces vamos a mirar en este trabalenguas cómo lo deben pronunciar. Apenas se corten, volvemos a entrar para explicar este último punto. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Entonces deben mirar muy bien este trabalenguas, tongue twister, y dice, escúchelo y repítalo, ¿sí? Repítalo muchas veces. Entonces aquí dice que I watched a bat wearing a hat. Yo vi, observé un murciélago usando un sombrero, dice ahí. I didn't have a hat. Yo no tengo un sombrero. But I had a watch that the bat watched. Pero yo tuve una mirada o yo tuve una vista, o sea, yo vi, pero yo vi que el sombrero lo usó, que el murciélago lo usó, lo tenía, ¿sí? Él observó eso. Él observó que un murciélago tenía un sombrero. Eso es un trabalenguas, ¿sí? En inglés. Aquí el sonido del verbo washed es como una T, washed. Entonces, cuando usted me lo pronuncia, tiene que exagerar ese sonido de esa T. Washed. ¿Listo? Wearing, normal, wearing. I didn't have a hat, but I had a what, ¿cierto? What? That the bat washed. ¿Listo? Entonces, ahí usted tiene que saber pronunciar muy bien este verbo, wash y wash. Este que está al inicio y este que está al final. ¿Cómo es la correcta pronunciación de esos dos verbos? Como si fuera una T. O sea, la ed de esos dos verbos tiene que sonar como una T. Entonces, ustedes deben practicarlo. Miren que hay unos puntos y hay una coma. Siempre cuando hay signos de puntuación, ahí hay que hacer una pausa. Entonces, ¿cómo les quedaría de forma correcta pronunciado esto? Dice, I watched a bat wearing a hat. Ahí hacemos una pausa. I didn't have a hat. Ahí hacemos otra porque hay una coma. But I had a watch that the bat watched. ¿Listo? Entonces, esos 3 pedacitos así, ustedes lo van a hacer, pero tampoco es que en ese punto y en esa coma se vayan a demorar mucho, no.
Acuérdense que los trabalenguas, entre más rápido se dicen, es mejor. Entonces, ustedes tienen que decir algo así más o menos. I was about wearing a hat. I didn't have a hat, but I had a watch that's the bad hat. ¿Sí? Debe ser lo más rápido posible que usted lo pueda pronunciar. Y teniendo en cuenta que este verbo washed suena como una T, washed. ¿Listo? Entonces, quiero que lo practiquen muy bien. Yo ahorita les voy a mandar un audio con la pronunciación de este trabalenguas para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Y aquí ustedes se dan cuenta que aquí arribita dice worship y ahí hay un link. Este link lo vamos a desarrollar la próxima clase. No se preocupen que la próxima clase, el día martes, hacemos este worksheet que hay acá, esta tarea, este trabajito que hay acá. Por el día de hoy no es más, ya finalizamos la clase. El día de hoy el tema fue los verbos regulares, todos los que terminan en ed, y ustedes ya deben de tener claro que para escribirlos hay 4 reglas. ed, d y ed, doble consonante más ed, ¿cierto? Esa es la regla de la escritura de ellos. Y hay unas reglas de pronunciación. Si suena como una id, si suena como una t o si suena como una d. ¿Listo? Por el momento, con que ustedes aprendan esas 2 cosas, la escritura y la pronunciación de ellos, estoy contenta. Entonces dejamos ahí, les voy a compartir en este momento el link de asistencia para que por favor me lo diligencien todos, me llenen todos la asistencia, no olviden hacerlo porque es que a veces se les olvida y no lo hacen a tiempo. Entonces aquí se los voy a compartir, attendance link, se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo hagan, ¿listo? Profe. Link. Link de asistencia. Profe, es que yo estoy en otro dispositivo. Dime, Carlos. Sí, profe, llegó. Es que yo estoy en otro dispositivo, o sea, no es mi computador ni mi cuenta de Google, ¿sí me entiendes? Profe, a mí no me ha llegado el link para la asistencia. Sí, profe. Sí llegó en el grupo de Sí, inglés. profe, ya llegó al grupo. Sí, Sí, profe, a mí me llegó. Ah, bueno, muy bien. De todas formas, también se los voy a enviar aquí por Zoom. Miren a ver si ya les llegó ahí por Zoom. Sí, señora. Listo, entonces por ahí me llenan la asistencia, marcan sesión 2 porque hoy estamos haciendo la sesión 2. ¿Listo? Entonces ahí donde dice que en qué sesión participó es la sesión 2. ¿Listo? Listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Espero que realicen las actividades de los 2 juegos que vimos hoy y me vayan escribiendo la información ahí en el cuaderno de la presentación que vimos hoy, junto con la actividad del cuadro y la pronunciación del trabalenguas. ¿Listo? Ahí tienen. Ok, profe, gracias. Ahí tienen tareitas para que se entretengan un poquito practicando con estos verbos regulares. ¿Listo? Chicos, bye, Profe. bye. Cualquier Profe, gracias. cualquier inquietud, por favor, me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe, chao. Listo. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Hasta Bye, luego. bye. Chao, Bye, profe, bye. muchas gracias. Dios la bendiga, profe. Ok, bye, bye.